Problema 1 correspondiente a la unidad de centroides del paralelo 2 en el periodo 1-2024. Entonces, ¿qué me pedían en este problema? Una marisma de agua dulce drena hacia el océano a través de una compuerta de marea automática que tiene las siguientes dimensiones: 4 de ancho y 3 de alto, ¿verdad? Unidades, estamos ocupando las unidades del sistema británico o el sistema inglés. La compuerta se sostiene mediante bisagras ubicados a lo largo de su borde superior en A y se apoya sobre un tope en B, ¿verdad? Si el nivel del agua en la marisma es de h igual a 6 pies, determina el nivel D del océano para el cual la compuerta se abrirá. El peso específico del agua salada es de 64 libras por pies cúbicos y el de la marisma es de 62,4, ¿verdad? En caso de no darme el valor del peso específico de la marisma, se podría haber considerado el peso específico del agua en las unidades correspondientes, ¿verdad? Pero, bueno, por si no quedó en claro del enunciado, esta es la compuerta y ahí se encuentra las bisagras en A y el tope en B que me mencionan en el enunciado. Entonces, ¿qué es lo que se tenía que hacer aquí? Para este problema, en donde involucra superficies sumergidas, tenemos que considerar la distribución de carga aplicada sobre las superficies, ¿verdad? Entonces esta distribución de carga tendría esta forma, ¿cierto? Aplicado a lo largo de toda la superficie, según el nivel que tenga, ¿verdad? Según la profundidad. Entonces, ¿pero qué es lo que ocurre aquí? Aquí solo me pedían llegar hasta el tope de la compuerta, ¿verdad? O sea, solo vamos a utilizar esta área en donde está actuando la compuerta, en donde se está considerando la compuerta. Por ello, la distribución de carga que había que considerar no era más que una de tipo trapezoidal, digamos, la cual podemos verla como si se tratase de una distribución de tipo lineal y una distribución de tipo constante en ambos lados, ¿verdad? Entonces, para ello, yo podría ocupar, bueno, justamente las presiones, o también podría hacer uso de una unidad que me especifica el valor de fuerzas por unidad de longitud. Entonces, ¿cómo se determinaba esto? Bueno, vamos a llamarlo W, el cual es igual a la densidad por la gravedad por la profundidad y el ancho de la compuerta, ¿sí? Esta es una ecuación que pueden ocupar siempre y cuando se los pidan. Entonces, la fuerza equivalente dada por esta ecuación sería igual a, claro, aquí tendría en cuenta, en este caso, según la distribución que esté ocupando, ¿verdad? Entonces, o, en este caso, si consideramos esta distribución que tiene forma triangular, tendríamos que tener en cuenta que el área va a ser la fuerza equivalente, ¿no? Entonces la fuerza equivalente es el área. Entonces este valor de aquí, que corresponde a la distribución que yo estoy hallando, con W, entonces sería la base, la altura sería la altura de la compuerta, entonces la fuerza equivalente es igual a un medio de H por W, ¿verdad? Un medio de la base por altura, un medio de la base por altura, ¿sí? Entonces bien, pero habría que determinar justamente ese valor de W para cada uno de los niveles. Entonces hay dos niveles, ¿verdad? Un nivel que se encuentra justamente en el tope de la compuerta y otro que se encuentra en la base de la compuerta, ¿cierto? Entonces vamos a decir que W sub 1 es el nivel, pero correspondiente al lado de la marisma. Por ello, ¿cuál había dicho que era la expresión? Era ρg profundidad por el ancho, ¿no? Entonces, densidad por la gravedad corresponde al peso específico. Aquí no era necesario hacer uso de un valor de peso específico adicional, perdón, un valor de la gravedad, ¿cierto? Simplemente con el peso específico ya podía determinar cuál era esta distribución de carga, ¿no? Entonces, la profundidad para el primer nivel, que sería aquí, como esto vale 6, la compuerta vale 3, esta profundidad sería de 3 también, ¿verdad? Entonces 3 por el valor del ancho, que sería 4, ¿no? Entonces tendríamos especificar que este es el peso específico, valga la redundancia, de la marisma, ¿no? Entonces sería 12, peso específico de la marisma, ¿verdad? Entonces hacemos un proceso similar para cada uno de estos valores. Para el valor de abajo sería, en cambio, en vez de 3, 6, ¿verdad? Entonces me quedaría el doble de esto, que sería 24 veces el peso específico de la marisma. Pero también tengo que determinar para el lado del océano, ¿no? Entonces vamos a darle una nomenclatura parecida. W sub 1
sería en ese mismo nivel, pero ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Bien, la profundidad, como esto vale 3 y el total vale d, entonces esta profundidad sería de d menos 3, ¿verdad? Entonces es igual a peso específico del océano, profundidad de menos 3 por el ancho, ¿no? Que es 4. ¿Sí? Entonces esto sería lo siguiente. Y para W sub 2' es igual a peso específico del océano, la profundidad en la base de la compuerta sería totalmente todo D, ¿verdad? Entonces toda la longitud D multiplicado por el ancho, ¿no? Entonces bien, ¿qué es lo que tendríamos que hacer aquí? Como ya había dicho antes, es necesario determinar la fuerza equivalente para cada uno de los casos. Entonces la fuerza equivalente es igual a, para el primer caso, un medio de la base, que sería W, pero W ¿cuánto vale? W no vale W no vale W sub 2 o W sub 1, sino que es la resta de ambos, ¿verdad? Porque justamente si todo esto, o sea, si a lo largo de todo esto vale W sub 2 y para el valor de arriba vale W sub 1, entonces la altura de, perdón, la base de este triángulo solo sería W, que representaría la diferencia de W sub 2 menos W sub 1, ¿verdad? Entonces sería un medio de la base, W sub 2 menos W sub 1, por la altura, que sería la altura de la compuerta, ¿sí? Que sería, tendría un valor de 3. Esta es la fuerza equivalente 1. La fuerza equivalente 2 es este rectángulo de aquí, ¿verdad? Base por altura. Aquí sí sería la base W sub 1, ¿verdad? Entonces W sub 1 por la altura, que sería 3. La fuerza equivalente 2, 3, es igual a un medio. Bueno, aquí sería otra vez base por altura. Entonces W sub 1' por 3, ¿verdad? En cambio, la fuerza equivalente 4 tendría un valor de W sub 1, bueno, W sub 2' menos W sub 1', que esa sería la base, ¿no? Un medio de la base por la altura, ¿no? Que sería 3, ¿sí? Entonces, bien, ¿qué es lo que tendríamos que hacer aquí? Bueno, quizás para simplificar un poco, podemos decir que la fuerza 1 es igual a W sub 2 menos W sub 1 sería 12, ¿cierto? 12 veces el peso específico de la marisma multiplicado por 3 dividido para 2. ¿Cuánto es? Sería 36, ¿verdad? 36 veces el peso específico de la marisma. Para la fuerza 2 sería igual a W sub 1, que vale 12 por 3. 36 veces. Sí, voy a revisar el valor. Entonces, también sería W sub 2 sería 36, pero el valor de aquí, que sí sería de corregir, es el de la fuerza 1, ¿no? La fuerza 1 es W sub 2 menos W sub 1. 12 por 3, 36 dividido para 2, 18. Entonces aquí sería 18 veces el peso específico de la marisma, ¿sí? Entonces, bueno, para la fuerza 3, similar a cómo se determinó la fuerza 4 y la fuerza 2, sería 3 veces el peso específico de, bueno, 3 veces W sub 1'. Entonces, bueno, aquí ya podemos determinar los siguientes valores. Sería 12 veces el peso específico del océano por D menos 3. Y para el caso de la fuerza 4 pueden darse cuenta que aquí se va a simplificar el valor de D, quedándome así 18 veces el peso específico del océano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo único que me restaría por hacer aquí? Tendría que hacer la sumatoria de fuerzas. Bueno, tendría que aplicar equilibrio ya una vez determinado las fuerzas que van a actuar sobre la compuerta debido a la distribución de carga. ¿Sí? Aquí tendría que ver, bueno, en qué punto están aplicadas. Si la distribución 1 tiene una forma de tipo triangular, estaría ubicada el centroide estaría ubicado a 2 tercios, ¿verdad? 2 tercios de la altura. Entonces 2 tercios de 3 es igual a 2, ¿sí? En cambio la otra estaría ubicada a un medio, ¿verdad? En la mitad. Entonces sería un medio de 3, tal y como se indica en el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Entonces, ¿qué más tendríamos que tener en cuenta? Si la compuerta está por abrirse, el valor de la reacción en X sería 0, ¿verdad? Entonces, ya aquí solo faltaría determinar con una sumatoria de fuerzas con equilibrio en general cuáles van a ser los valores de D. Entonces, aquí creo que lo mejor sería hacer una sumatoria de momentos en el punto A. Entonces, ¿cómo me quedaría esa sumatoria de momentos con sentido positivo? Bueno, sentido anterior positivo sería 3 medios de la fuerza 2 más 2 veces la fuerza 1
menos 3 medios de la fuerza 3 menos 2 veces la fuerza 4 igual a 0, ¿verdad? Entonces reemplazan cada uno de estos valores, quedándome 36 veces el peso específico de la marisma, más 54 veces el peso específico de la marisma, menos 18 veces el peso específico del océano, por d menos 3, menos 36 veces el peso específico del océano, ¿verdad? Igual a 0, ¿sí? Entonces con ello, despejando los valores, simplificando un poco, me quedaría el resultado que sería de igual a 5.88 o aproximadamente igual a 5.88 pies. Sí, ese sería el nivel del océano para que pueda abrirse la compuerta debido a la distribución de carga. ¿Sí? Entonces eso sería todo por el problema 1 de la lección 2. Bueno, la lección del paralelo 2.